Saludos amigos y bienvenidos a este nuevo curso en el que vamos a trabajar en el fascinante mundo de la edición de sonido. Si os gusta el mundo de la música, el mundo de la producción, estáis en el curso en el que vais a aprender cómo se hacen tanto las canciones como un fenómeno que de un tiempo a esta parte pues se ha puesto muy de moda, como es el podcast. Y lo vamos a aprender a manejar con este programa que estáis viendo en pantalla, que se llama Acústica Mixcraft, ¿vale? Es un programa que, si bien no es gratuito, podéis encontrar versiones de prueba y podéis trabajar con él perfectamente. Como siempre, nuestro primer capítulo nos va a servir para realizar una introducción a la interface del programa. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar una vez que lo hayamos instalado y una vez que hayamos comenzado a trabajar con él? Bueno, hay que decir que durante este tiempo que vamos a estar hablando de edición de sonido, vamos a ir manejando unos términos que tienen que ver con el tema del montaje audiovisual y que son términos importantes, ¿vale? Y desde ya os digo que si queréis certificaros en edición de sonido con Mixcraft, es importante que manejéis esa terminología, porque si bien el examen es práctico, pero hay una serie de instrucciones que se van a dar que nos van a servir también para ampliar nuestro vocabulario y para, sobre todo, utilicemos el programa que utilicemos, siempre la jerga va a ser la misma. La terminología que vamos a emplear es la misma. Programas de edición de sonido hay muchos. Tenemos por ejemplo Adobe Audition, tenemos por ejemplo Audacity, hay muchos. Vamos a centrarnos en este porque es muy sencillo de utilizar y aunque es de pago, como os digo, tenéis una versión de prueba por 15 días que podéis ir renovando con emails temporales, con lo cual hay muchas posibilidades de sacarle a este programa. Tenemos una interfaz que, aunque os pueda parecer un poco liosa, lo cierto es que es muy sencilla. Y lo primero que todo nos va a aparecer esta ventana emergente del proyecto. Vamos a tener una selección porque también este programa nos permite crear música. Y también vamos a aprender a crearla en este curso. Así que vete preparando porque lo que viene en este capítulo y en todos los que hay después, ya te aviso que es denso. Algunos de los capítulos van a ser un poco más complejos que otros, pero estoy seguro de que vas a saber sacarle todo el partido. Porque además, tú misma vas a poder marcarte el ritmo con el que quieres estudiar este taller. Bueno, como os digo, nos aparece esta ventana emergente y lo primero que vamos a elegir es cualquiera de estas tres, ¿vale? Si lo que queremos es grabarnos con nuestra propia voz, pues directamente utilizaremos la primera opción. Si lo que queremos es trabajar con samplers de música, y aquí empieza la primera palabra, esa terminología rara, samplers, ahora lo veremos qué es, pues elegiremos la segunda. Y si queremos trabajar con instrumentos virtuales, crear música desde cero con nuestro teclado o conectar un teclado MIDI, sería esta tercera. Ahora os cuento los samplers una vez que terminemos de ver toda la ventana. Aquí tendríamos el nombre por defecto que va a tener cualquiera de los proyectos y aquí dónde se va a grabar. Aquí abajo el tipo de proyecto, fijaros que es un desplegable, proyecto Mixcraft, ¿veis? Por defecto se va a crear este. Donde queremos que se abra si tenemos algún otro proyecto, cerrar y playo. Vamos a comenzar desde el primer punto, ¿vale? Pero antes de nada, ¿qué es un sampler? Un sampler es una porción de música ya producida. Dura muy poquitos segundos, 4 o 5 segundos, y podemos crear ciclos de música. De hecho, canciones con ritmos como el reggaetón, como salsa, como merengue, en su base de fondo están utilizando samples rítmicos. ¿Por qué hacen esto? Porque es bastante tedioso, bastante complicado y bastante cansado tener a un artista de la batería, a un instrumentista, tocando batería constantemente con un ritmo muy repetitivo. Entonces se graba el sampler con ese toque de batería, se repite
guardando fidelidad al compás, al ritmo, para que haya coherencia rítmica y listo. No tiene que estar el baterista o el que toca el bajo tocando el mismo sampler, porque eso sería aburridísimo. Para eso están los conciertos, pero eso ya es otro cantar. Bueno, vamos a elegir entonces nuestra primera opción para hacer desaparecer esta ventana emergente y ya nos encontramos con toda la interfaz del programa. Aquí tenemos que tener un poquito de cuidado porque lo que va a suceder es que se va a mezclar en esta misma interfaz, en todo, la parte de creación de música con la parte de edición de audio. ¿En qué sentido? En el sentido de que tendremos que variar algunas selecciones para poder ajustarnos al tipo de proyecto que queremos. Por ejemplo, vamos a ir viendo un poquito desde arriba abajo, como siempre, para que tengamos noción de en qué consiste todo esto. Aquí tendríamos nuestra barra de menú, archivo, edición, mezcla, pista, sonido, vídeo, vista y ayuda. Deciros que si bien este programa sirve para editar audio, también puede utilizarse para editar vídeo. No es el punto fuerte, pero también lo podemos utilizar. Lo vamos a ver un poquito de soslayo, ¿vale? La edición de vídeo, porque nos vamos a centrar sobre todo en el sonido, en el audio. Aquí abajo tendríamos una cinta de botones que pues está el proyecto nuevo, abrir. Este es si queremos, por ejemplo, agregar un sonido, grabar. Aquí tenemos otros que están desactivados. Aquí tendríamos la ampliación, el zoom, para acercar o alejar. Aquí un engranaje con las preferencias, el volumen y los ajustes. Este es lo que os digo, que aquí empieza la cosa a entremezclarse con la parte de producción musical. Porque fijaos, si yo doy aquí este desplegable, aquí me va a aparecer, ¿veis? Ajustar a compás, a blancas, a negras. Nos va a ajustar un poco, si estamos creando música, al tempo del compás. En este caso, como no vamos a hacer música, vamos a desactivar este ajuste. Ahí está. Y nos vamos a ir a lo siguiente. A pista. Aquí tenemos las pistas. Aquí por defecto nos va a crear 8 pistas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cada una con sus prestaciones diferentes para poder configurar. Aquí tendríamos los marcadores, que son, como su propio nombre indica, señales que le podemos dar en determinados momentos de nuestro montaje para indicar o bien que entre otro instrumento, o bien para marcar dónde va a entrar la voz, cualquier ajuste que nosotros queramos hacer, cualquier modificación, o si queremos marcar la entrada, utilizaríamos marcadores. Aquí tendríamos los efectos, fijaos que hay, bueno, ahora cuando lleguemos a la parte de efectos vamos a ir viendo cada uno, pero estos efectos tienen que ver sobre todo el montaje. Ya veremos cómo también podemos activar efectos en nuestras pistas por separado. Aquí tendríamos el tiempo, pero una vez más me vuelvo a remitir a que también está mezclado con la parte de música. Aquí tendríamos la métrica. ¿Veis? Fijaos que aparecen en intervalos de 4. ¿Por qué? Porque fijaos que yo tengo aquí abajo el compás 4x4 a 120 pulsaciones por minuto. 4x4, ¿veis? Aparecen 4 pequeñas casillas que representan los golpes de compás, ¿vale? Insisto, no vamos a aprender música en este taller, pero sí que es importante que veamos un poquito en qué consiste todo el tema de música cuando se entremezcla con esta parte de producción. Están, como os digo, cada pista, podemos personalizar la apariencia de cada una. Aquí tendríamos el paneo o balance. ¿Qué significa eso? El balance significa de dónde queremos que llegue el sonido de esa pista. Si yo, veis que tengo aquí unas regletas, si yo lo echo hacia la izquierda, el sonido vendría por la izquierda. Si lo echo hacia la derecha, vendría por la derecha, y si lo dejo en el centro, vendría balancear. Esto de aquí es el potenciador, ¿vale? Ahora mismo lo tendríamos por defecto en 0 decibelios, ¿veis? El decibelio es la unidad de potencia de sonido. Lo normal es que lo tengamos en 0, pero podemos subirlo. Mucho cuidado con pensar que el 0 es un volumen que no escuchamos.
0 decibelios es un volumen perfectamente audible por el oído humano. Incluso menos 1 decibelio también lo podríamos escuchar. Ya si nos vamos a partir de 19 o 20 decibelios en negativo, escucharíamos muy bajito. Pero ocurre justo lo contrario cuando estamos hablando en valores positivos. 2 decibelios ya es un sonido que puede hacernos daño en el oído, 3 decibelios todavía más. 4 decibelios, muchísimo. 12 decibelios con unos auriculares os aseguro que os hace daño en el oído. Y la escucha prolongada a más de 5 decibelios nos puede hacer daño a medio largo plazo. Vamos a trabajar en 0 decibelios, pero cuidado, no es lo mismo la potencia del sonido que el volumen. El volumen también lo vamos a poder manejar y de manera independiente a la potencia. Aquí tendríamos pues diversos aspectos de configuración que también vamos a ir viéndolos, y aquí pues los compases. Vamos a volver aquí a tiempo. Fijaos, aquí nos aparece un temporizador. 0 segundos, aquí empieza por 3, por 6, 9, 12 segundos. Yo puedo con la ruedita del ratón, ¿veis? Ir haciendo zoom para afuera o para adentro y me aparecen, por ejemplo, 720, 750 milésimas. Un segundo con 250 milésimas, un segundo con 500 milésimas, etc. ¿Veis? O también podemos a intervalos de 10, 20, 30 segundos, dependiendo. Todo esto funciona con la regleta. Esto mismo que acabo de hacer con la regleta, lo podríamos hacer con la lupita que tenemos aquí, ¿vale? Tanto el más como el menos, fijaos. ¿Veis? O menos. Ya, pues uno se puede apañar como quiera o ponerlo en la vista que le resulte más fácil. Nos vamos a centrar en las pistas, y es que si es personalizable las prestaciones de sonido, también podemos personalizar la longitud, el tamaño y el color. Fijaos, fijaos que si yo me coloco el puntero entre 2 pistas, el puntero del ratón varía. Yo estiro con botón izquierdo hacia abajo, la hago más grande, o puedo hacerla incluso más pequeña. También puedo cambiar este iconito con este desplegable, y yo puedo decir, por ejemplo, qué es lo que quiero que entre. Esto me puede ayudar para saber qué instrumentación está entrando. Por ejemplo, si entra voz, pues yo le puedo poner la voz. Doy a OK, ¿veis? Y aquí me entra voz. ¿Qué van instrumentos? Pues por ejemplo, si en esa pista van a ir instrumentos, despliego y le meto, por ejemplo, yo que sé, va a ir la guitarra. Pues guitarra. ¿Ok? Y listo. También podéis subir vuestros propios iconos, ¿vale? Vamos aquí, añadir mi propia imagen. Me voy, por ejemplo, vamos a añadirle el logo nuestro, ¿veis? Y aquí me crea con mi propio icono. También podéis renombrar cada pista. Por ejemplo, me voy aquí, hago doble clic, ¿veis? Y ya pongo por aquí, por ejemplo, voz. ¿Veis? Pongo voz, termino, enter, aquí tengo voz. Esta, pues lo mismo. Doble clic y aquí pongo instrumental. ¿Veis? Instrumental. Y aquí abajo puedo poner, por ejemplo, otro. ¿Vale? Ya tendríamos personalizada lo que es la interfaz para trabajar a nuestro gusto. Muy sencillo, muy fácil de hacer. Hasta el momento no hemos tocado nada, no hemos grabado nada. Seguimos viendo lo que hay por aquí abajo. Aquí tenemos lo que es el cuadro del reproductor de las pistas, del sonido de las pistas. Este es el botón grabar. Aquí nos llevaría al principio de la grabación. Aquí iría rebobinando poquito a poco. El play, el avance normal, el avance hasta el final de toda la grabación. Y aquí podemos elegir si queremos hacer un ciclo que se repita, escuchar un metrónomo, por si queremos trabajar con metrónomo porque estamos haciendo música directamente, o aquí podemos trabajar si queremos sobre grabar, ¿vale? Cosa importante, tenemos que distinguir entre pista y canal, ¿vale? Una cosa es una pista y la cosa es un canal. Puede haber varios canales en una misma pista. Podemos grabar varios canales en la misma pista y trabajar independientemente con cada uno. No os recomiendo que lo hagáis, a no ser que seáis muy expertos y estéis manejando varios instrumentos y os interese que uno suene
con más potencia que otro o con menos, dependiendo. Podéis trabajar con la potencia de cada canal dentro de cada pista por separado. Suena complejo, lo vamos a ver en la práctica para que veáis cómo funciona. Esto de aquí es el potenciómetro general, ¿vale? Y aquí nos encontramos una serie de pestañas. Este es el proyecto. Si lo abrimos, fijaos, aquí a la derecha tenemos un símbolo menos, yo lo abro, y aquí tenemos la opción, ¿veis? Estos son los efectos. Esta ventana de efectos configura efectos igual que aquí arriba. Aquí podemos colocar el compás, la afinación, el tono, el tempo. Insisto, esto si hacemos música, si hacemos podcast o si grabamos voz, no nos va a hacer falta. Aquí iríamos a sonido. Aquí como no tenemos nada grabado, pues no nos aparece nada. Pero si yo marco en cada pista, nos va a aparecer aquí el sampler completo del sonido con su espectro de onda. Ahora lo veremos, no os preocupéis. Aquí tendríamos el mezclador. Y esto es lo que se parece más a una mesa de mezclas analógica. Lo estamos haciendo todo en digital, pero fijaos, aquí os van a ir apareciendo cada una de las pistas, ¿veis? Y yo con estos botoncitos, estas perillas, yo puedo añadirle o quitarle, por ejemplo, los graves, los medios, los agudos, puedo incluirle efectos. Este botoncito de efectos es el mismo que este. Aquí puedo preparar, si lo quiero solo, mode, el tipo de entrada que va a tener, ¿veis? Aquí abajo también el balance, igual que está aquí. Y aquí tendríamos la potencia, igual que está aquí. De hecho, si yo muevo cualquiera de estas regletas, fijaros, si yo muevo desde aquí, fijaros lo que va a pasar aquí. ¿Veis? También se mueve. También se mueve. Os podéis trabajar con esto si os gusta, o si os sirve mejor para trabajar así con esto, o bien podéis trabajar directamente aquí si no queréis liaros con todas las prestaciones que tenemos en este. Esta es la pista de mezclas, la general, que también si subís o bajáis esto, se va a girar para izquierda o derecha esta otra palanca. ¿Veis? Fijaos. ¿Veis? Lo normal es dejarlo a 0 y es el volumen por defecto, que ya os digo que se escucha bastante bien. Y aquí es la ecualización. Aquí tenemos otro botón de efectos que aquí es el mismo que este, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí. Bueno, vamos a ir a la siguiente, que es álbum. Y aquí tendríamos un montón de samplers, ¿veis? Dependiendo del tipo de música que queráis hacer. Esto sobre todo para creadores musicales. Podemos descargar cualquiera de todos los que veis aquí y podemos hacer canciones. Lo haremos más adelante, ¿vale? Cuando ya tengamos un poquito más claras todas las nociones de edición musical. También podemos importar nuestros propios samplers, ¿vale? O editar la biblioteca haciendo desaparecer aquellos samplers que no nos interesen. ¿Veis? Por ejemplo, aquí tendremos un montón de efectos de sampleos de guitarra en G mayor. ¿Veis? De guitarra country, nos está diciendo el estilo, que es rock, y el creador. Nosotros también podemos subir nuestros propios samplers, ¿vale? ¿Que queréis quitar todo esto porque os estorba, porque os guía? Pues directamente le dais aquí al botoncito de menos y fuera. También tenéis la opción de, fijaos, soltarlo en una ventana aparte y cerrar. ¿Vale? Lo dicho, nos vamos a quedar aquí y en nuestro próximo capítulo vamos a empezar ya a ver todos los detalles de la configuración de la grabación de cada pista por separado. Nos vemos. Hasta la vista. Gracias por estar ahí.